Bueno, entonces continuamos. Entonces, el puente H contiene este estilo de conexión, que son 4 switches. ¿Cómo funciona? Acuérdense de eso. Entonces, si yo cierro este switch, se switchea en diagonal, este y este. ¿Sí? Ya les digo cómo exactamente, pero quiero que vean el diagrama. Cuando yo cierro, llamemos este switch 1, switch 2, switch 3 y switch 4. Entonces, switch 1 y switch 4 se cierran, entonces me coloca el positivo en este lado, acá está abierto, y acá me coloca el negativo y acá está abierto. ¿Cuáles cerré? Este y este. Entonces le coloca más menos, gira en un sentido, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si muevo switch 2 y switch 3? Entonces coloco más acá, que fue lo contrario de acá. Y acá coloco el menos. ¿Qué acabé de hacer? Volteé la polaridad, entonces gira para otro lado. ¿Listo? Así es como funciona. ¿Qué no se debe hacer? Cerrar los dos switches, el 1 y el 3 a la vez, porque hago un corto. Uno positivo con negativo. ¿Listo? Y lo mismo acá, no puedo cerrar switch 2 y switch 4. ¿Cuáles debo cerrar? Switch 1 y switch ¿qué? 4. O switch 2 y switch 3. O sea, diagonales. ¿Listo? Nunca voy a cerrar estos dos ni estos dos. Si puedo cerrar estos dos, simplemente no gira. Y si puedo cerrar estos dos y simplemente no gira. Entonces, pero no pasa nada. Lo más grave es unir estos dos. ¿Listo? Eso es lo que no se debe hacer en la programación. Bueno, entonces aquí ven ustedes el gráfico, no se preocupen, ahí está la teoría que estoy diciendo en el archivo para los que no pudieron ingresar. Entonces, mire cómo polariza más y menos acá, los switches diagonales. Y de esta forma polarizo más, menos, porque aquí está la batería en más, y los electrones salen de la parte negativa, pasan el motor, pasan el otro switch y regresan a la batería y hacen el movimiento del motor. Si no entienden, por favor pregunten, ¿no? Ahora miremos el sentido contrario. Antes estaba aquí más y menos. Ahora mire qué pasó con el motor. Cambió la polaridad. Pero aquí cerramos fue este switch y este switch. Y de esta forma cambiamos el sentido. Entonces, si yo quiero un brazo, un movimiento, si quiero que suba, entonces lo giro hacia un lado. Y si quiero que baje, entonces estos son los cambios que debo hacer. ¿Listo? No, es muy fácil. Entonces, ahora, ¿qué es lo que no se debe hacer? Unir estos dos, porque une el positivo y el negativo. Eso es lo que no se debe hacer, ¿no? Ahora, observen el otro lado, tampoco pueden cerrar estos dos. ¿Listo? Entonces, eso es prohibido. Si cierra los dos de arriba, no pasa nada. Positivo y positivo no va a girar. Esta es una forma de frenar un motor. ¿Sí? Y otra forma de frenarlo es cerrando los dos de abajo. Ahí está la teoría, no se preocupe. El transistor llega a una señal de control y él simplemente, si llega positivo, se cierra y si llega negativo, pues se abre. Es un switch electrónico. ¿A qué velocidad trabaja? Depende de la frecuencia del transistor. Por ejemplo, si es de 100 megas, quiere decir que se abre y se cierra 100 millones de veces por segundo. Entonces, eso nunca lo logrará un switch mecánico. Entonces, por dentro, mire cómo está conectado ya electrónicamente. Esos son los switches que dibujé en la parte de arriba. Entonces, ¿qué son los switches? El transistor. ¿Listo? Lo hacen a grandes velocidades. Entonces, cerramos Q1 y Q4 para un giro. Si quiero cambiar, cerramos Q2 y Q3. Donde conecta el positivo arriba y negativo abajo.
Bueno, eso suena bonito. Esto ya es la parte lógica, eso ustedes ya después lo leen. Ahí está bien explicadito. Ahí está explicando qué es el enable. ¿Listo? Eso ya es cuestión de leerlo. Bueno, lo que quería mostrarles con este documento era lo que hay por dentro. Entonces, en el L298, que es la referencia eh, para a futuro, para que lo compren y lo monten y puedan hacer cualquier proyecto con esto. Entonces, eh, este, este puente H, mire lo que trae. 4 transistores para un motor y 4 transistores para el otro. Eso es lo que trae por dentro. ¿Listo? ¿Cuántos pines trae? 15. Y ahí están numerados la función de cada uno. Aquí dice una parte que dice voltaje lógico. Esto es para que funcione la electrónica por dentro de todo este integrado. Trabaja con 5 voltios. ¿Listo? Y hay otro voltaje que se llama BS. El voltaje BS es el voltaje de los transistores y es el mismo voltaje del motor. Esto es la parte delicada. No es delicada, sino que hay que saber o entenderla. Y ahí se la estoy resumiendo después de leer eh, una o dos páginas que explica ese integrado. Y está en inglés. ¿Cuál es el resumen? Miren, en 30 segundos le digo, eso es lo que hay que entender de este integrado, que es lo siguiente. El voltaje del motor, si el motor trabaja en 9 voltios, yo tengo que colocarle en BS 9 voltios. Y aparte, el voltaje de la parte interna de electrónica, que trabaja 5, que se llama BSS. O sea, son diferentes. Ambos son positivos, pero son diferentes. A menos que su proyecto, el voltaje del motor sea de 5 voltios, entonces usted puede hacer un puente entre estos dos si los motores son de 5. Pero si son diferentes, mayores, nunca lo vaya a unir porque lo va a dañar, ¿no? Si esto trabaja a 9 voltios, en su motor BS va a 9. Pero nunca vaya a unirlo con esto porque esto trabaja a 5 y lo daña. Bueno, esa es la parte teórica. Ahora nos vamos para la práctica. ¿Sí? Entonces, en la práctica teórico-práctica, les voy a mostrar ya la conexión, ya mucho más real, y así la van a hacer en LiveWire, así la van a hacer en Tinkercad. Les vamos a agrandar la imagen para que la aprecien mejor. ¿Cómo se llama la referencia o cómo lo van a comprar? L298 a futuro. Yo no lo voy a pedir, todo lo van a hacer virtual. Pero estas condiciones sí se pueden hacer virtuales y ese es el trabajo para el tercero. ¿Listo? Entonces, ojo, ¿cómo se conecta? Entonces, miren, hay dos terminales que se conectan al motor. ¿Sí? Y este se llama el voltaje BS, que es el voltaje del motor. En este caso, tiene 4 baterías, entonces de 1.5 será 6 voltios. Quiere decir que el voltaje de este motor es de 6 voltios. Desconectamos aquí la alimentación y aquí el motor. ¿Listo? Bueno, hasta ahí preguntas. Profe, ¿por qué el negativo de la batería se coloca en el Arduino? En el negativo del Arduino. Bueno, Sí, más. eso es importante. Si yo no conecto el negativo del Arduino con el negativo de la fuente, no hay retroalimentación y no va a funcionar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo dos fuentes y el Arduino lo alimento con otra batería acá, él tiene que conectar esta batería que genera tierra, tengo que conectarla con la otra batería de la fuente. Tiene que aterrizarlos todo al mismo circuito, ¿no? Sí, señora. Para que le lea todos los voltajes igual. Si no, se los va a quedar flotando. Correcto. Entonces, eso se llama punto común de tierra. Entonces, ese es un error que cometen algunos y no le funciona. Yo hice bien el programa, pero no unió las dos tierras. O sea, no le hizo este puente. Piensa que con ponerle esto y aquí la comunicación ya funciona. No, señor. ¿Listo? Bueno,
Queda un minuto, se va a apagar el video, retornamos nuevamente para continuar con la explicación. Bueno, acá viene la teoría y ustedes explican, esto sí fue difícil conseguirlo, pero lo encontré. Y eso es lo que voy a explicar en la otra parte. ¿Qué es eso? Es el plano interno. Esa tarjeta no hay que hacerla, ya la venden hecha, es económica, pura tecnología de punta y de esto se constituye, ¿sí? Entonces les voy a explicar esa parte de cómo funciona. Este es el integrado. ¿Cómo se llama? L298N. Es este. Entonces dijimos que un pin, ¿sí?, se llama BS